en un esfuerzo loable del gobierno por aumentar la cobertura en seguridad social, objetivo que pues para nada riñe con los fines del Estado y con los intereses pues del sector productivo, pues surgen algunos inconvenientes de tipo operativo que por supuesto deben ser superados. Para la temática de seguridad social, pues, y digamos con toda esta nueva dinámica en la cual el gobierno le entrega a los particulares pues algunas obligaciones para la verificación y el cumplimiento pues de estos objetivos, pues por supuesto la cantidad de interrogantes y problemas operativos que le surgen tanto a las empresas como a los independientes que trabajan para ellas y prestan sus servicios, pues son de mucho interés para nosotros. El sector asegurador no es ajeno a toda esta problemática y en este contexto hemos venido realizando una serie de gestiones con las autoridades con el fin de, primero pues aclarar una cantidad de aspectos y la otra pues aquellos que nos quedan claros y son de difícil adaptación, pues tratar de que su implementación pues se haga en términos mucho más razonables. Por supuesto, ha habido la expedición de algunas normas que nos aclaran, que nos facilitan, pero pues queda todo un camino por recorrer. Y en ese contexto también es importante para el gremio una labor de concientización, una labor académica y una labor de intercambio de conocimiento que nos aterrice en la práctica y nos dé pues las soluciones que estamos esperando. Entonces, para el evento de hoy, pues tenemos una dinámica teórico-práctica muy importante y pues en ese contexto pues nos honra la participación de los doctores Diego Felipe Valdivieso y el doctor Santiago Martínez, abogados conocedores de materias en derecho laboral, en seguridad social y en derecho tributario, quienes de verdad han estudiado todos estos temas y creo que nos podrán orientar y dar luces en todos estos interrogantes que tenemos en relación con toda esta operativa de vinculación de independientes. El tema no queda aquí, por supuesto en un foro de estas temáticas. El gremio es consciente que tiene que seguir trabajando con nuestros afiliados y con sus contratistas para lograr que pues estas relaciones y esta operativa que busca el cumplimiento pues de los fines del Estado en materia de seguridad social pues se pueda hacer de la mejor forma posible. Entonces, nuevamente, bienvenidos, doctores, también un gusto que nos acompañen. Aprovechemos el evento al máximo, dentro de la metodología que establezcamos y que los doctores nos indiquen para hacer todas las preguntas de orden teórico y práctico que tengamos al respecto. Entonces, pues que esta jornada sea muy productiva y bueno, venimos a escucharlos y aprender. Muchas gracias por estar aquí, doctores, y muchas gracias a todos por la asistencia. Comenzamos con el doctor Santiago Martínez. Para pasar diapositivas, ¿usted tiene control? ¿Tienes para pasar las diapositivas? ¿O lo pasamos desde acá? ¿O no? ¿Lo paso desde acá? No, démoslo ahí. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Santiago, bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecerle a Fasecolda por la invitación que nos han hecho. Para nosotros es muy importante poder acompañarlos en eventos de esta naturaleza y con las personas que nos están acompañando. Es un evento que nos trae un tema bastante exigente, y bastante exigente por dos razones principalmente. En primer lugar, por la complejidad del tema. Ustedes saben que en materia de seguridad social está absolutamente disperso de normas. No es como en otras ciencias en las que uno encuentra un código donde ahí tiene todas las normas aplicables, o la gran mayoría. Seguridad social en la ley 100 trataron de compilar la gran mayoría, pero a través de decretos el tema se ha venido dispersando a través de los años.
y por un lado práctico, porque muchas veces cuando uno ya aterriza estas normas en el lado práctico, se da cuenta que no siempre se alcanzaron a prever todos los diferentes escenarios que la vida real nos pone exigencias. Por eso digamos que nos alegra mucho poder estar en esta charla, poder compartirles de pronto experiencias, poder compartirles las investigaciones que se han hecho sobre la materia, y sin más preámbulos, empecemos. Bueno, el día de hoy tenemos programada una agenda en la cual nos vamos a dividir la temática, digamos, que se había propuesto entre el doctor Diego Felipe Valdivieso y quien les habla, donde abordaremos básicamente desde una introducción de qué es el trabajador independiente, cuáles han sido el contexto histórico, principios, ya eso lo aplicaremos después en salud, en pensiones, en riesgos laborales, respecto de cuándo es un afiliado obligatorio, la base de los aportes, etcétera, etcétera. Entraremos en unos aspectos operativos relacionados con la cotización del independiente, donde creo que estará la gran mayoría de las dudas, seguido por las obligaciones del contratante en relación con la obligatoriedad de la cotización y asimismo del independiente. Es decir, esto es una obligación de parte y parte, no solamente es que el contratante mire a ver qué hace, sino el contratista también tiene sus obligaciones y también tiene responsabilidades, como ya veremos. Y por último, un aspecto de la inspección, vigilancia, las entidades que están a cargo de vigilar este asunto tan espinoso. Y por último, qué están haciendo las empresas y qué están haciendo los independientes, donde los aportes de ustedes serán muy importantes. La relevancia del tema ya la hemos venido mencionando y si tomaron la iniciativa de madrugar y venir para acá, por supuesto que el tema debe ser importante. Pero adicional a eso mencionemos algunos aspectos que son claves. El sistema de seguridad social en Colombia, a partir de la Ley 100 del 93, buscó su universalidad. Es decir, salir de ese esquema donde solamente era el empleador el que nos estaba diciendo yo lo afilio a usted porque usted es mi trabajador, sino busquemos que diferentes personas que no tienen contrato de trabajo también hagan parte de este sistema y no los dejemos por fuera, pero con grandes complejidades para poder hacer un control efectivo sobre ellos. Pero con un aspecto muy preocupante, es que si ustedes se fijan con estadísticas del año pasado del DANE, había cerca de 300.000 trabajadores independientes en el país. Es decir, que la fuerza productiva del país, casi en un 50%, estaban los independientes. Con un dato muy curioso que ayer, antes de dormir, me veía en el noticiero, las noticias más retuiteadas, y entre esas estaba en el top 5, dos que de pronto nos afectan con estos temas. La primera, vinieron del Fondo Monetario Internacional diciendo en Colombia todavía hay muchos independientes. No hay tantos contratos de trabajo como se desearía. Aquí se tiene que llevar a la formalización, dicho por el Fondo Monetario Internacional. Y la segunda noticia de gran relevancia dentro de ese top 5 que les comento decía, solamente 1 de cada 5 colombianos tiene asegurada su vejez. Obviamente dentro de ese top 5 en el 1 y el 2 están temas de Uribe, pero que no mencionaremos. De siguiente, punto número 2. Encontramos que de esos 7.300.000 trabajadores, 5.110.000 devengan menos de 4 salarios mínimos. Es decir, la gran cantidad de la población que se encuentra bajo esta figura no llega a esos 4 salarios mínimos, que ya veremos por qué es relevante. ¿Y esto a qué nos está llevando? Aquí hay una población muy grande en el país, la cual no tiene asegurados una eventual invalidez, la vejez o una eventual muerte, dejando desprotegidos no solamente su integridad, sino también la de sus familiares y quienes dependen económicamente de ellos. Esta introducción es importante también para que, más allá de las complicaciones prácticas que nos está trayendo esta problemática, más allá de esas dificultades, del enredo de decretos, sepamos que detrás de esto hay 2 intereses muy importantes. El primero, tratar de llevar hacia la formalidad o la formalización, y segundo aspecto, que haya mayor cobertura del sistema de seguridad social en nuestro país
para que las personas de más bajos ingresos también tengan derecho y acceso a este sistema. Pero nos hablan todo el tiempo de independientes, ¿y qué será eso? Primero vamos a ver qué no es un independiente, para luego aterrizar este concepto, porque a nivel legal ha sido tratado por diferentes normas, por diferentes decretos, y cada vez le da una connotación distinta. A veces nos hablan del trabajador independiente, a veces nos hablan del contratista, a veces nos hablan inclusive del contratista independiente, y ya veremos que a veces hay ciertos choques entre unas ciencias, digamos, o entre unas ramas del derecho y otras ramas del derecho, porque, digamos, en tributario, empleado puede ser el trabajador independiente. Entonces ya veremos a quiénes exactamente nos estaremos haciendo referencia en esta charla. En primer lugar, cuando uno quiere satisfacer su necesidad de un servicio, uno puede hacer la contratación directa, es decir, con ese ser humano directamente para que me preste el servicio, o me lo puedo hacer de manera indirecta. Si yo lo voy a hacer de manera directa, tengo dos posibilidades. Una primera posibilidad es contratación con un contrato de trabajo, con las diferentes modalidades que se puede llegar a tener, a término fijo, indefinido, por obra, etcétera. Pero también existe la modalidad de vinculación no laboral a través de contratos civiles, contratos comerciales, ofertas mercantiles, etcétera, etcétera. La diferencia principal entre estos y los otros es que en materia laboral existe subordinación laboral, mientras que en los contratos no laborales, por supuesto, no debe haber subordinación laboral. Pero ¿qué puede pasar? Que la contratación se decida hacer de manera indirecta, es decir, sin la vinculación con un contrato directo con ese ser humano que nos va a prestar el servicio, sino a través de un tercero, que es lo que llamamos la tercerización. Y dentro de esa misma tercerización pueden existir vínculos laborales o pueda que no los haya. Cuando hay vínculo laboral entre ese tercero y el trabajador, que es el que nos va a prestar el servicio, digamos esa triangulación, hablamos del contratista independiente del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Contratista independiente. Y ojo con eso, porque ya vamos a ver que no es lo mismo que trabajador independiente. Y también puede ser sin vínculo laboral las no muy bien reputadas cooperativas de trabajo asociado, las empresas asociativas del trabajo. Un grupo que de pronto se nos pasaba, que son las empresas de servicios temporales, a las cuales tampoco haremos mayor referencia, porque digamos que no se ha confundido la terminología de ellas con la de los trabajadores independientes. ¿En qué se diferencia principalmente la figura del contrato de trabajo con el del trabajador independiente? Es decir, recuerden en esta primera división que hablábamos de la contratación directa, decíamos que hay un grupo de no laboral, y es que muchas empresas han utilizado de manera indiscriminada, decir, pues para no tener que asumir una carga prestacional que antes era el 52%, hoy será el 38%, pues me sale más barato irme por este lado, pero ojo que eso no es discrecional del empresario. Solamente es cuando a esa persona natural no le van a ejercer subordinación, es que yo puedo tener un contrato de lo que llamaríamos de prestación de servicios, que es la calidad de ese trabajador independiente. Hablamos entonces de la subordinación laboral. Cuando hablamos de ese término de subordinación, hacemos referencia al cómo tiene que hacer el trabajo, no al que hace. Yo contrato a alguien para que me pinte una pared, eso es el qué. Pero si yo ya entro en el cómo, no, pero mire, es que usted tiene que utilizar este procedimiento mío, tiene que cumplirme con este horario, tiene que seguir mis reglas, yo le voy a estar haciendo seguimiento y le voy a hacer retroalimentación, etcétera, etcétera, que es lo que hacemos con nuestros trabajadores directos, es lo que es subordinación y es lo que no puede haber en un modelo de trabajador independiente, pues lo que haría es quebrar esa figura y que surja algo que llamamos el contrato realidad. Es decir, cuando uno celebra un contrato de prestación de servicios, es como si uno empezara perdiendo 2-0. ¿Por qué?
Porque hay dos normas en el Código Sustantivo del Trabajo que nos están diciendo, apuntemos a que esas relaciones individuales de personas naturales que prestan servicios estén regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué razón? Pues porque el Código Sustantivo del Trabajo da unas protecciones y unas prestaciones especiales que no dan los contratos de prestación de servicios. Y por eso se habla de la presunción de contrato. Punto número 1. Cuando hablamos de presunción de contrato, ¿qué nos dice? Que se presume que toda prestación personal de un servicio está regida por un contrato de trabajo. Es decir, de entrada la ley ya me está diciendo, yo estoy presumiendo que esa relación es de naturaleza laboral. Y lo aterrizamos también con el artículo 23 del Código Sustantivo, que nos dice, miren, si se reúnen los 3 elementos de una relación laboral, subordinación, prestación personal de un servicio y pago de un salario, pues eso va a ser un contrato de trabajo. Fíjense que aquí la diferencia con el independiente es que no tiene uno de esos 3 elementos y es la subordinación, porque prestación personal de un servicio va a haber y pago de unos honorarios, salario, como se le quiera llamar, pues también los van a ver. Entonces ese aspecto de la subordinación la que nos va a diferenciar los unos de los otros. Ustedes ya encontrarán básicamente una diferencia entre lo que es la subordinación laboral y una subordinación no laboral, porque tampoco se trata que el trabajador independiente esté totalmente, digamos, libre y al arbitrio, porque también es viable ejercer ciertos controles para garantizar que ese servicio que se está prestando sea dentro de las condiciones que ustedes la necesitan. Por eso, digamos que no es ajeno a este tipo de vinculaciones desde el contrato mismo señalar con mucha precisión el qué, el exactamente qué es lo que yo necesito de ese trabajador independiente. Pero muy importante, que no haya dependencia, que solamente voy a cumplir lo que yo me obligué en el contrato, pero que no se haga lo que se llama el ius variandi en materia laboral, de empezar a hacerles ciertas modificaciones unilaterales a ese contrato porque soy el empleador y tengo la subordinación. Acá no pasa. Acá yo necesariamente tengo que obligarme a básicamente lo que yo acordé dentro de ese contrato. Tercer aspecto, se actúa en nombre propio, es decir, yo no estoy representando a mi empleador, sino yo me estoy representando a mí mismo y ejecutando mis labores para esa prestación del servicio. Por supuesto, es independiente y se le permite hacer inspección o cierta auditoría, digamos, a ese proceso para garantizar que a mí me están cumpliendo con lo que se obligaron, pero lo que yo no puedo llegar ya es a niveles de seguimiento y retroalimentación y disciplinarios, etcétera, etcétera, que eso es propio de una relación laboral. Tampoco es el trabajador independiente un contratista independiente, que está ya más por culpa, digamos, de imprecisiones del legislador y quienes han expedido los decretos reglamentarios se ha prestado para confusiones, porque como se habla a veces indiscriminadamente del independiente como el contratista, muchas veces se tiende a confundir que se está hablando del contratista independiente, y mucho ojo con eso, porque una cosa es yo prestar mis servicios de manera personal, como ser humano, prestar unos servicios, a hacerlo por intermedio de una persona natural o jurídica que lo que está haciendo es agrupar trabajo. Palabras más, palabras menos. No es lo mismo decir que voy a contratar a Santiago Martínez directamente para que me preste un servicio, a decir voy a contratar a Godoy Córdoba para que Godoy Córdoba sea la que preste el servicio y lo haga Santiago Martínez, para que la misma persona sea lo que lo hace. Lo que cambia es la manera en que se está realizando. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Que el contratista independiente básicamente celebra un contrato con un beneficiario del servicio, que puede ser un contrato civil, comercial, estatal, es un contrato no laboral, donde dos empresas lo que hacen es celebrar un contrato para la prestación de un servicio o para la elaboración de una obra. Y lo que hace este contratista independiente, que está obligado con ese beneficiario del servicio, es a su vez prestar esos servicios por intermedio de los trabajadores. Es decir, acá lo que va a hacer es celebrar contratos de trabajo para poder cumplirle al objeto del contrato que se obligó con el beneficiario del servicio. De ellos no es lo que vamos a hablar hoy, simplemente es para hacer la diferenciación entre los unos y los otros. ¿Y por qué no vamos a hablar de ellos hoy? Porque es que ellos tienen su situación arreglada en la medida en que tienen contratos de trabajo
y como tienen contratos de trabajo son trabajadores dependientes y es el empleador el obligado a hacer la afiliación, cotización, etcétera, etcétera, en materia de seguridad social. Mientras que cuando hablamos de trabajador independiente, ya estamos hablando de figuras en particular, de esa persona natural, de ese individuo al que estamos contratando para que él sea el que nos preste el servicio. Y cuando hablamos de estos contratos, estamos lo que los abogados muy elegantes dicen, intuito persona. ¿Por qué? Porque es que es esa persona la que me está prestando el servicio. Porque ojo con una cosa acá, y es que este contratista puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. Es decir, ese contratista puede ser una persona natural, la que yo contrato, y esta a su vez contrata a otras personas para prestarme el servicio. No deja de ser contratista independiente por el simple hecho de ser persona natural. Es decir, hablamos de trabajador independiente cuando contratamos individualmente a ese sujeto que nos va a prestar el servicio. Habiendo hecho estas precisiones, veamos quiénes son los trabajadores independientes para el sistema de seguridad social. El decreto 1406 de 1999, que reglamenta la ley 100, nos dice quiénes entiende por trabajadores independientes y hace una definición, si se quiere, un poco básica, pero bastante contundente. Y lo que nos dice en su artículo 16, en el literal C, es que por trabajador independiente se entiende aquel que no se encuentre vinculado laboralmente. Es decir, aquel persona natural que preste un servicio y que no esté vinculado con un contrato de trabajo, se va a entender que es un trabajador independiente. Pero no solamente ellos, también el que tenga un contrato de trabajo y el que preste servicios como independiente. Es decir, la persona que se dedica en su día a día, como lo que llaman los freelance, ese es un trabajador independiente. Pero la persona que tiene su contrato de trabajo de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde y por ganarse una plata extra dicta unas clases los fines de semana y por esas clases no lo contratan con un contrato de trabajo, para el sistema también es un trabajador independiente. No por la parte que tenga su contrato de trabajo, porque ahí es un trabajador dependiente, sino por la prestación personal de servicios que hace de manera independiente con la universidad que lo contrató, para ese caso sería un trabajador independiente. Es decir, uno puede tener esa doble calidad de dependiente y a su vez de independiente, según la modalidad y el vínculo jurídico que tenga con ese contratante. Pero es que también el sistema de seguridad social nos empezó a revolver las cosas el año pasado con el decreto 723. ¿Por qué? Porque ya no nos está hablando del trabajador independiente, nos está hablando es del contratante. Y fíjense que en el artículo 2, en ese campo de aplicación, lo que nos dice es que es contratante aquel que tiene un contrato formal de prestación de servicios con una duración superior a un mes. Ese será el contratista. Es decir, ya no me está diciendo trabajador independiente, sino contratista a partir del decreto 723 del 2013. Pero que para efectos prácticos podemos asimilarlo con el trabajador independiente. Y muy importante, quien devenga ingresos por cuenta de un contrato de prestación de servicios. Es un poco redundante, pero básicamente termina de aterrizar que la importancia de percibir unos ingresos por la prestación de ese servicio. Entonces, en materia de seguridad social nos han dado principalmente dos denominaciones, que es el contratista y el trabajador independiente, pero todos hacen parte de un mismo género, que son los independientes. Por último, me habla del rentista de capital. El rentista de capital tampoco vamos a hacer mayor mención de él porque no es lo que nos convoca, y es aquel persona que tiene unos ingresos porque tiene una papelería, y por esa papelería le entran unos ingresos, o tiene un apartamento y lo tiene arrendado y le están entrando unos ingresos. Sobre esas personas, digamos que el sistema de seguridad social, por supuesto que anhela que ellos también aporten, porque el sistema financieramente no está bien. Entonces, por supuesto que le interesaría, pero todavía no ha tenido la suficiente capacidad para ejercer los controles debidos, como sí lo empezó a tener a partir del año pasado con ese trabajador independiente. Por último, antes de pasar con Diego Valdivieso, tengan en cuenta algo, y es que en materia tributaria nos terminaron de enredar las cosas, porque a ese independiente también le están denominando empleado.
Entonces lo que nos habían dicho toda nuestra vida de que un empleado es la persona que tiene su contrato de trabajo y está asegurado y sus cesantías y demás, para el sistema tributario no necesariamente. Es decir, puede ser empleado el que tenga un contrato de trabajo, pero también puede ser el que no tenga un contrato de trabajo y tenga un contrato de prestación de servicios. ¿De qué varía? Del porcentaje de los ingresos que reciba esa persona. Si es de 80% o más derivados de esas relaciones, se entenderá que es un empleado. También nos menciona a los trabajadores por cuenta propia. Hay un artículo en el Estatuto Tributario que nos dicen exactamente qué actividades se entienden por estas, y un capítulo de otros, donde nos dice más o menos los que no estén incluidos ni en el 1 ni en el 2, están dentro del capítulo de otros. Todo esto está aclarado en el decreto 3032 del 2013, el cual modificó el decreto 1070 del mismo año. Y con esto aprovecho para decirles que si bien nos gusta el derecho tributario, nos gusta tanto que lo respetamos y por eso no nos vamos a meter tanto por ese lado, simplemente digamos haremos mención de cuáles son las consecuencias a nivel tributario, pero tampoco se va a hacer un desarrollo exhaustivo sobre este aspecto porque nos concentraremos en aspectos de seguridad social. Para concluir que ese concepto en materia laboral y de seguridad social no es equivalente al del concepto tributario, y de quienes hablaremos el día de hoy es de esa persona natural que presta ese servicio de manera independiente. Y dejaba planteada una pregunta: ¿será que los intermediarios de seguros trabajadores son trabajadores independientes? Creo que una gran preocupación de los que están sentados acá. No sé si con lo que he dicho ya hemos venido aclarando unos conceptos, de pronto el por qué sí. Si está vinculado a través de unos brokers, pues ya vemos que ahí de pronto estamos en la figura del contratista independiente, porque vincula con contratos de trabajo a las personas naturales que prestan el servicio. Pero es que si este intermediario de seguro es una persona natural, que lo que hace es tener un contrato con una aseguradora, ir a hacer su gestión comercial y ganarse una platica por eso, pues eso parece ser una prestación personal de un servicio, ¿no? Creo que con eso vamos respondiendo algunas de las preguntas. En la medida en que las vayan habiendo, por favor, levanten la mano, interrumpan, que la idea es esa. ¿Tú creo que tienes una? Cuando tributariamente se habla del empleado. Gracias. Cuando tributariamente se habla del empleado y la calificación es que devengue el 80% de sus ingresos de la relación de prestación de servicios, ¿quién califica ese 80%? ¿El empleado o el contratante? Bueno, el contratista independiente, empleado o el contratante. De pronto nos adelantaremos a algo y es, en el decreto 1070 del 2013, lo que le exige a los contratistas, trabajador independiente, es que le digan qué calidad se encuentra. Es decir, esa pelota se la pasan al trabajador independiente. Si no lo hace, puede llegar a ser sancionado por la DIAN. Y es de las obligaciones que se tienen, ya lo vamos a ver de cuáles son las consecuencias que existen para los trabajadores independientes, pero eso es una obligación del contratista, decirle: señor contratante, yo me encuentro en esta calidad. ¿Por qué? Porque nadie como yo sabré de dónde provienen mis ingresos. El contratante no me va a poder decir: no, qué pena, pero es que usted no me está declarando aquí lo de la papelería y lo del restaurante. Eso es cuestión ya del trabajador independiente que sabe cómo manejan sus ingresos. Sí. Buenos días. Desde la parte tributaria nosotros hemos revisado el tema de los intermediarios para saber si son trabajadores por cuenta propia, digámoslo así, en la clasificación que tiene el gobierno nacional de las personas naturales. Y dentro de esas, digamos que en el artículo 340, donde se señala cuáles actividades son para trabajadores por cuenta propia, señala las actividades financieras. Y dice que, dentro de los decretos, dice que una de las condiciones es cuáles son las actividades que tienen inscritas en el RUT, y que de acuerdo a esa actividad principal se debe clasificar la persona. Y cuando vamos a mirar las actividades del RUT y las actividades económicas que tiene pues digamos que la administración de impuestos para seleccionar a las personas, los intermediarios de seguros los coloca dentro de las actividades auxiliares de los servicios financieros, y las actividades financieras están dentro de los que los clasifica como trabajadores por cuenta propia.
Entonces digamos que nosotros hemos llegado a la conclusión de que efectivamente todos los intermediarios de seguros estarían en la clasificación de trabajadores por cuenta propia. Ok, muy válido el comentario que nos están haciendo de decir que son por cuenta propia, pero ojo con una aclaración, y es para efectos de seguridad social, que es lo que vamos a ver a continuación con Diego Felipe Valdivieso, es independiente, sea empleado por cuenta propia o de otros. Lo importante es que es trabajador independiente. Pero muy bueno el aporte, gracias. Gracias, Santiago, y un gusto estar con ustedes. Antes de pasar, yo no resisto la tentación también de responder esta pregunta. Porque creo que todo ese enredo que nos comparte Santiago solo se desenreda si entendemos que cada una de las disciplinas aborda su temática desde una visión diferente. La disciplina laboral, Santiago lo expresó clarísimo. Para nosotros solo hay dos tipos de trabajadores, dependientes o independientes, punto. Para nosotros eso de cuenta propia, eso de corretaje, eso de asesor, eso de obra, no tiene incidencia. Será trabajador dependiente cuando se regula dentro de un contexto de un contrato de trabajo, punto. Será trabajador independiente cuando su relación se da dentro de un contexto de un contrato no laboral, punto. Llámenlo de agencia, de corretaje, llámenlo de obra, llámenlo de comisión, de prestación de servicios. Es más, ustedes cogen la norma laboral y no van a encontrar ningún tipo de desarrollo normativo que pretenda dar reglas sobre cada uno de esos tipos contractuales. Ahora, si me voy a la norma fiscal, para la norma fiscal existen tres categorías: empleado, cuenta propia y otros. Para la norma fiscal será empleado aquel persona que en el año fiscal devenga el 80% más de sus ingresos de una actividad personal del servicio que no encaje dentro de cuenta propia, porque cuenta propia también tiene actividades personales del servicio. Punto, no le importa si esa actividad personal del servicio se da dentro de un contexto de un contrato de trabajo, de un contrato de prestación de servicios, etc. Por cuenta propia es un listadito que la reforma tributaria no dijo mayor cosa y que el gobierno nacional por vía de unos decretos le ha querido pretender incorporar unas reglamentaciones que no tiene. Yo me aparto de tu conclusión, porque el gobierno nacional por vía de decreto dijo que parte de la esencia de las actividades por cuenta propia es que el trabajador por cuenta propia asume el riesgo de la prestación del servicio. Y yo creo que en el caso del seguro nosotros no asumimos ese riesgo. El riesgo del seguro lo asume la aseguradora. Y está por allá el otros, que no es conclusión distinta de decir el que no me encaja en empleado, el que no me encaja en trabajador por cuenta otra, pues me encaja en el otros. Ahora, yo sí quiero llamar a la reflexión, que tenemos que tener cuidado en que las interpretaciones hay que hacerlas siempre desde un punto de vista muy objetivo. Porque si hablamos transparentemente, si la persona devenga un ingreso inferior, estoy aquí haciendo una aproximación, a 2.800.000 pesos, la mejor categoría tributaria es la de empleado. Pues no va a tener retención. Ah, pero si gano más de 2.800.000, entonces sí me empiezo a preocupar a cuál categoría me muevo, cuando la razón de moverme a la categoría no es el tipo de retención que me están aplicando. Y dependiendo incluso, si uno hace una serie de ponderaciones y ejercicios, aún en la categoría de empleados, por allá en los rangos de 8, casi 10 millones de pesos, puede ser más favorable la categoría de empleados. Porque la categoría de empleados, a diferencia de las otras, admite las depuraciones propias de un empleado, que AFCs, que aportes a la seguridad social, que dependientes. Es que parte de la dinámica que tenemos que cambiar es entender que en esa interacción con el proveedor independiente de servicios, cuando encaja dentro de la categoría de empleado, tenemos que tratarlo como empleado. Y entonces si él me trae el certificado de dependientes para efectos de depurar su ingreso, yo se lo tengo que recibir. Si él me pide que le haga una
un aporte a una AFC o a un fondo voluntario de pensiones para efectos de tener una mejor administración de ese impuesto, lo tengo que igualmente hacer. Pero eso es de fiscal y como dice Santiago, pues no vamos a enfocarnos en la retención del trabajador independiente porque no nos ponemos a hablar de imán y nos ponemos a hablar de tablas mínimas y nos vamos hasta las 5 de la tarde. Pero está la tercera, y es que la disciplina comercial también tiene unas normas para sus contratos. El agente, por ejemplo, de seguros, es una relación contractual propia del Código de Comercio. Ahora, el hecho que sea propia y que tenga una técnica especial para efectos de el cálculo de la prima y que en el ejercicio actuarial para efectos de determinar la prima se incorporan los costos de comisión que se pasan a la gente y que si ahora le tengo que poner o no los costos de la seguridad social, entonces trastoca la técnica del contrato y se nos deshizo la norma comercial, pues es que aquí no les estamos diciendo que se esté trastocando la técnica del contrato, porque entre otras cosas, el aporte a la seguridad social no se debe incorporar dentro del costo propio de la estructura del costo del contrato de seguro, sino es el independiente dentro de sus ingresos, que en el caso particular será una comisión. Ah, que es que la gente recibe comisión y no honorarios, porque es que la comisión la paga la aseguradora, mientras que en el caso de los honorarios es en los corredores y los pagas el intermediario. Esas reglas de la dinámica de cada una de las estructuras contractuales. Pero aquí estamos hablando de derecho laboral y de seguridad social. Y en el caso particular, que me faltó ese cuarto, la seguridad social, lo dijo Santiago. El punto de partida será trabajador dependiente el que tiene una relación, ahí dice contrato de trabajo legal o reglamentaria. Ese legal o reglamentaria es para los que están vinculados al Estado. Esos empleados públicos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de elección popular, de elección especial, esos son esos funcionarios que tienen una vinculación legal o reglamentaria. Y decía que era independiente todo otro. La norma de seguridad social arrancó con solo 3 categorías. Dependiente, independiente, que es todo el que tiene una vinculación no laboral. Es más, varias normas dicen, sea de cualquier naturaleza, civil, comercial. Más, si quiero echar la mano, decir, pues el contrato de agente es un contrato comercial. Y el rentista, que sí me lo ha separado desde el principio, porque la diferencia del rentista es que su ingreso no se deriva del trabajo. Su ingreso se deriva de una renta, el arrendamiento, una utilidad, etc. Si nosotros tenemos claro que cada disciplina aborda con unos conceptos, es desafortunado, ojalá el derecho fuera muy integralizado y tuviera el mismo lenguaje, pues no nos enredamos la vida. Pero cuando queremos, y se los digo con mucho cariño, sostener que es que el contrato de agencia es un contrato especial del Código de Comercio y que ese no está tratado en la norma laboral y que no está tratado en la norma de seguridad social, pues entonces nos toca sacar todos los contratos del Código de Comercio, porque les quiero decir que la norma laboral y de seguridad social no trata ningún contrato del Código de Comercio. No cabe duda que la gente, desde la perspectiva del derecho laboral y de la seguridad social, es un trabajador independiente. ¿Qué tipo de contrato tiene? Es otra cosa, hay muchos tipos de contratos, porque el trabajador independiente es una persona que presta un servicio personal como persona natural, no subordinado, es decir, con un contrato no laboral y que recibe una remuneración. Que las discusiones han permitido darle largas a la aplicación y a la implementación de estas medidas, es válido. Las discusiones no solo las tenemos en este sector, hay muchos sectores golpeados, pero que esas largas no van a llegar a la conclusión que tal vez muchos estaríamos deseando, que terminen sacando a la gente o a otras personas que prestan servicios dentro de nuestra industria, a los médicos, de las entidades que prestan servicios por seguros de salud, etcétera, que terminen sacándolos. La conclusión es, no va a pasar. Es más, cada norma que pase, que salga, va a ir en la línea de aclarar el cómo, no el que no. Y eso no va a pasar
precisamente por esto. Aquí estamos hablando de seguridad social. Y cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando, y ustedes que este lenguaje les resulta muy pertinente, de un sistema de aseguramiento público, y cuando me refiero a público no es que sea administrado por las entidades públicas, sino en interés estatal, de unos riesgos a los que absolutamente todos estamos sometidos por el hecho de ser personas, y de los cuales el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar su cobertura, tenga trabajo, no tenga trabajo, tenga dinero, no tenga dinero. Porque cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de un esquema de aseguramiento de los riesgos derivados de la vejez, de invalidez, de la muerte, de la incapacidad temporal. De la vejez, ¿por qué? Porque sencillamente el hecho de llegar a determinada edad, aquí perdónenme lo falto, la no técnica en la expresión y lo brusco, pero determinada edad implica que la persona pierde su capacidad productiva y casi que se asimila a una persona en condiciones, digamos, en cuanto a su capacidad de producción, inválida. Me explico, no tiene cómo trabajar porque como consecuencia de la edad ya sale de su capacidad productiva y en ese sentido no es capaz de generar los recursos propios para su subsistencia. Y entonces el Estado le toca salir a buscar una solución, porque si no, todos estamos condenados a envejecernos, y si no vamos a tener una crisis social que en últimas tiene que administrar el Estado. Y el independiente, llámenlo agente, llámenlo como quiera, se va a envejecer, y va a tener exactamente la misma dificultad. La invalidez es la misma reflexión, solo que es como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral estando laboralmente activo, y la persona en consecuencia deja de tener esa capacidad productora y con ello deja de tener la capacidad generadora de ingresos. La incapacidad temporal es la enfermedad que nos saca por un tiempo de nuestra capacidad de trabajo. Y entonces el Estado a través del sistema de seguridad social dice como el salario o los pagos están derivados de la actividad de servicio y como la incapacidad supone que no puede prestar servicios, pues tiene que salir un mecanismo de apoyo para de alguna manera reemplazar, así sea parcialmente, los ingresos que se dejan de producir. Y la muerte, si bien para muchos uno le soluciona el problema cuando uno se muere, para muchos los que les puedes dejar dificultades, cuando especialmente de uno depende la capacidad generadora de ingresos y fuente de subsistencia de su grupo familiar cercano. Y quiero hacer este llamado, porque entre otras cosas, parte de la dificultad que tenemos los que abordamos la perspectiva como independientes, es que a veces entramos en la reflexión un poco egoísta de decir, es mi problema, cómo y de qué manera yo administro mis riesgos. Me sale mejor comprar un apartamento y ponerlo a rentar, puede ser cierto, pero como nuestro sistema es un sistema fundamentado en la solidaridad, cada vez que nosotros hacemos un aporte al sistema, estamos contribuyendo un pedacito al capítulo solidario del mismo, a un fondo de donde van a salir pensiones mínimas. Ahora estamos en todo el ejercicio de reglamentación de los beneficios periódicos. Cada vez que yo aporto, así sea en el régimen de ahorro individual por dar una experiencia en el tema pensional, yo no estoy solo construyendo mi pensión, estoy también contribuyendo en el capítulo solidario del sistema. Eso desde lo solidario. Ahora, desde la perspectiva de la pura aseguramiento del riesgo, tendemos a ser muy responsables en la vida presente, porque no tenemos la capacidad de imaginarnos cómo sería nuestro mundo en caso de materializarse los riesgos. Y ahí sí, como asesores de empresa, uno muchas veces les dice, ojo, porque es que cuando la realidad se materializa, y por decir algo, la persona tiene un grupo de niñitos, unos muchachitos de hijos,
su esposa es una esposa entregada a la familia y trabaja 100% en el hogar, y toda la fuente de subsistencia es de la persona y fallece, pues esa cruzada de manos de que alguien tiene que responder, empiezan, cuando no hay un sistema que respalde, empiezan por empezar a escarbar, a ver cómo eventualmente construyen un caso de reclamación contra una entidad, etc. Así que incluso por temas de, digamos, de aseguramiento o de seguridad jurídica, nosotros, fundamentenlo en tema de responsabilidad social, o fundamentenlo en tema de obligación legal, o fundamentenlo en tema de protección jurídica, tenemos que igualmente movernos en la línea de que la gente que nos preste servicio está asegurada. Ahora, esto es por pasos. Nosotros llevamos hablando de seguridad social en Colombia más de 70 años. Es por pasos, porque es una misión muy ambiciosa. Garantizar todos estos riesgos a todos los pobladores es muy ambicioso y de entrada muy costoso. Y entonces en esa dinámica nosotros nos hemos movido. En un principio fue un esfuerzo puramente individual. Bueno, así como el que quiere ahorrar para tener casa, pues el que quiere ahorrar para asegurar sus riesgos lo haga. Tenía una dificultad esa visión, que qué hago con la persona que no asume su esfuerzo individual, e igual se va a materializar el riesgo. No podemos llenarnos de gente viviendo en la calle por cuenta de la pobreza de estas condiciones. Así que esto después se movió por allá a esfuerzos asistenciales o solidarios, y finalmente empieza a entenderse que esto es un esfuerzo social. Esto es un esfuerzo social. Por eso se llama un seguro social, arrancó llamándose un seguro social. Ahora, para lograr esto, las instituciones se fueron desarrollando. Y las instituciones se fueron desarrollando en un primer momento, y antes de lo que vemos acá, nuestro sistema de seguridad social da su primer gran paso cuando se expide el Código Sustantivo del Trabajo y aparece en Colombia el contrato individual de trabajo. Y aquí les quiero venerar este antecedente, porque cuando se hizo, y siquiera imaginémonos un poco el ejercicio de planeación, cuando se quiso estructurar el cómo íbamos a llegar a ese objetivo final, qué pasos íbamos a hacer, el primer paso al que se le apuntó, porque se le vio una capacidad de generar efectos más rápidamente, fue apuntarle a la relación del contrato de trabajo. Porque de entrada había alguien, empleador, a quien ese entonces se concibió que era razonable que de manera temporal se le pusiera todo el peso o gran parte del peso de la asegurabilidad de estos riesgos. Esto ya hoy en día suena a historia, pero cuando el Código Sustantivo del Trabajo nace, estos temas pensionales, estos temas de las incapacidades, estos temas de los auxilios fúnebres, etcétera, que hoy en día no reconoce el sistema, le tocaba reconocerlos al empleador de su bolsillo, al trabajador. ¿Es una forma de hacer seguridad social? Claro. Es una forma de decir, vamos a avanzar en la cobertura de esos riesgos por vía de, vamos a vincular al trabajador, al empleador en este pago. Cuando se arrancó en eso, se supo que era temporal, porque se quiso hacer una planeación para llegar a un sistema de seguro social. Por ahí los estudiosos del derecho laboral, o quienes tengan por ahí tiempo, se van por allá a los modelos anteriores del código y van a ver que nuestro capítulo prestacional era mucho más grueso. Hoy en día el grueso de las prestaciones sociales que estaban a cargo del empleador se fue al sistema de seguridad social y quedaron en cabeza del empleador muy pocas, el auxilio de cesantías, que yo me estimo que ese va a ser el próximo que termine desapareciendo de la carga del empleador. Estoy haciendo profecías de unos 10 o 15 años en adelante. ¿Por qué? Porque eso finalmente, desde que la ley 789 del año 2002 migró nuestro esquema al sistema de protección social, lo que hizo fue meterle al sistema de seguridad social otro riesgo de interés social,
Ya no solo la vejez, la invalidez, la muerte, la incapacidad temporal, sino le metió el riesgo del desempleo. Y ustedes ven cómo cada vez se empieza, y ya dimos unos primeros pasos, para que esa estructura del auxilio de cesantía empiece a parecerse más a una estructura de seguro de desempleo. Pronto en 15 años estamos hablando de eso. Pero nos quedaron solo esas poquitas: prima de servicios, auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, dotación, pero el grueso de las prestaciones sociales se fueron al sistema de seguridad social. Ahora, no quiere decir, que es el gran equívoco que tenemos, que como la institución, el plan para lograr el objetivo, empezó diciendo vamos a trabajar con el que tiene contrato de trabajo, no quiere decir que todos los demás hayan quedado aparte. Imagínense ustedes que en su negocio de seguro están estructurando un modelo donde vamos a, ya como existen, a estructurar un modelo para seguro de endeudamiento, de tarjetas de crédito, de sobregiros, etc. Y ustedes digan, bueno, vamos a arrancar con las personas que tienen tarjetas de crédito de este tipo de nivel. ¿Por qué? Y a través de estos bancos que ya tienen unos estudios cuando le asignaron, que ya me da una condición de asegurabilidad, etcétera, de garantía del conocimiento del cliente, etcétera. Pero eso no quiere decir que el día de mañana a ustedes se les ocurra hacer una condición de aseguramiento de una deuda informal no dentro del sector bancario. Pero puede ser que para eso falte mucho, porque hay que estructurar unas instituciones, hay que hacer unos análisis, unos desarrollos, etcétera. Así pasó acá. De hecho, cuando el sistema de seguridad social da su primer paso público, es con el sistema del seguro social. Y el sistema del seguro social, en unas palabras muy sencillas, lo que hizo fue permitirle al empleador comprar un seguro para subrogar esos riesgos que estaban en su cabeza. Y era un sistema triangular, con todos esos conceptos que ustedes manejan del asegurado, del beneficiario, etcétera. Aquí funcionaba parecido. Simplemente el empleador se le da una mano para decir, ya fuimos capaces de organizar la institución para que ahora usted subrogue. Hablábamos en ese entonces de subrogación de riesgo, ya esa expresión no es tan técnica, pero hablábamos en ese entonces de subrogación del riesgo y subrogue esas prestaciones que están en su cabeza por vía de un seguro. Y así arrancó, progresivo. El seguro social cuando arrancó en Colombia no fue día cívico y himno nacional y a partir de las 6 de la mañana empezó a operar el seguro social en todo el país, no. Eso empezó por regiones, eso empezó por tipos de industrias y negocios. Tuvo más de 20 años de implementación el esquema de seguro social, que finalmente solo se termina materializando como público 100% con la Ley 100 de 1993. Ahora, la Ley 100 de 1993 dijo, yo creo que ya cumplimos la tarea con los contratos de trabajo, ya está cumplida, con los contratos o las actividades legales o reglamentarias. Por eso vamos a cambiar nuestro modelo de seguro social a un modelo de seguridad social. Y esa expresión no es caprichosa, es decir, vamos a dejar esa estructura puramente triangular de que seguridad social solo tiene el que puede comprar el seguro y vamos a irnos a un modelo ya no de estructura triangular o contractual, sino un modelo público de seguridad social. Y el objetivo es que la institución ahora dé el paso de brindar seguridad social a todos, independientemente de si tienen un vínculo contractual o no. Estamos hablando que nos demoramos 53 años, en que fueron los primeros 53 años del desarrollo del sistema de seguridad social, donde todo el esfuerzo que se hizo fue en ver cómo se movía la gente del contrato de trabajo subordinado a un sistema de seguridad social. Y esa tarea, en teoría, se cumplió en el año 93. ¿Por qué digo que en teoría? Porque nos quedó un fenómeno sin corregir, y es el fenómeno de la informalidad en la contratación, o la simulación de contratos no laborales. Entonces, eso se me está quedando por fuera, más allá de que hay que dar obviamente una vuelta muy larga en cuanto a la reclamación sobre la existencia de contrato y el efecto de la decisión judicial que declare un contrato realidad, etc. Pues en el año 1993 el sistema dijo, mi tarea con el dependiente está hecho
y ahora voy a hacer mi tarea con otros. Y esos otros son de mucha naturaleza. Me habla de clase pobre, indígenas, deportistas sin capacidad de pago, independientes, muchos me mencionan. Por allá institucionalmente les advertía que en la ley 789 del 2002 dimos otro paso, poco desapercibido para algunos, y es primero que metemos a las cajas de compensación familiar como un actor protagónico dentro del desarrollo de la administración del sistema, y segundo, que empezamos a hablar de otro nuevo riesgo, el riesgo del desempleo. Y al hablar de un riesgo de desempleo también se juntaron ahí unos temas de capacitaciones y formación. O sea, se empieza a decir, ya el desempleo no es problema de cada uno únicamente, ya el desempleo empieza a ser una problemática social que tenemos que administrar socialmente. Para lograr eso, el sistema desarrolló unos principios. Esa tarea que nos pusimos en el año 93, se dijo va a ser posible en la medida en que todo lo que desarrollemos siga los siguientes principios. 1. Universalidad. Ustedes lo tienen clarísimo, es la intención del sistema de garantizar la cobertura de todos esos riesgos a toda la población. El sistema no puede declararse indiferente frente a la falta, aunque en la práctica es muy indiferente, pero digamos que legalmente no puede declararse indiferente frente a la falta de cobertura por el hecho de decir que tenga capacidad o no de pago, porque ya vemos que uno de los principios es la universalidad, es para todo el mundo, no solo para los que tengan capacidad de pago. Ahora, para lograr eso, hablamos de un tema de solidaridad. Nuestro sistema no funciona si no hay ayuda mutua. Santiago, yo creo que por no generarle pánico, lo dijo muy prudentemente, pero esa cifra que nos dio Santiago es una tragedia para el sistema. Porque nos está diciendo que cerca del 50% de la masa poblacional formal tienes contrato de prestación de servicios. Es decir, que el otro 50 o un poquito más será el contrato de trabajo. Pero esa cifra es respecto de las personas que se consideran con contratos formales. Las estadísticas no oficiales, porque nadie se atreve a decirlo, habla que de la masa laboralmente activa, solo el 40% está en una actividad formalizada, el otro 60% está en una realidad totalmente informalizada. O sea que si nosotros sumamos esas dos cifras y creemos que solo el que aporta es el que tiene contrato de trabajo, pues estamos diciendo más o menos que al 20% de la población laboralmente activa le toca sostener la seguridad social del 80% restante. Oye, a todos los que estamos acá y que contribuimos y que hacemos contrato de trabajo, sintamos un poquito de injusticia en esa fórmula, porque la seguridad social igual es para todos. Empiezan a entender por qué tanta crisis del sistema del régimen subsidiado, por ejemplo. Porque la seguridad social, como en un principio se focalizó en la realidad contractual, está pensando en el 20%, un poquito más de la masa laboralmente activa. Y los demás estamos a la espera de ver cómo nos llevan a la seguridad social porque no me cobren. Yo quiero ser así de claro porque es que esta es la reflexión política y la discusión que a Fasecolda cuando le toca ir a discutir en el Ministerio de Hacienda y le toca ir al Ministerio de Seguridad, de Salud, etcétera, le van a salir con estos argumentos. Estamos hablando de una regla de sostenibilidad del sistema. Nos habla de sostenibilidad financiera. Nuestro sistema no es como por allá el de Inglaterra y de otros países donde es 100% público y se paga el impuesto. Aquí podría ser así. Y si quiere entonces, acabamos de hacer un ejemplo, se recogió parte de la contribución a salud y parte de la contribución para fiscal para las personas con devengos inferiores a 10 salarios mínimos, pero no es que se les haya quitado la seguridad social. Esa seguridad social les va a llegar por vía de otra asignación presupuestal, que es por vía de un impuesto, que lo llamaron el CRE. Entonces, listo, quitemos el aporte a la seguridad social y entonces subamos el impuesto sobre la renta de personas naturales
y que allá no sea el 33, sino que ahora sea el 45, el 50 para poder pagar la seguridad social. Y el día que nos sigan eso, entonces ahora sí nos vamos a alarmar y vamos a estar pensando en cómo estoy en la categoría de otros o en la categoría de trabajadores por cuenta propia, etc. Entonces, nuestro sistema dice, se tiene que autosostener. El punto ideal del sistema es que el sistema logre producir los ingresos propios. ¿Y de dónde produce un ingreso una compañía? De sus clientes. ¿Y para el sistema quiénes son sus clientes? Todos. Es más, es un negocio bastante pulpo, porque aquí son clientes obligatorios. O sea, usted no decide si quiere ser cliente mío o no. Porque aquí lo que existe es la pelea entre el sistema diciendo la ley lo obliga a ser cliente mío y el trabajador diciendo pues que yo no quiero ser cliente. Yo no quiero comprar ese producto. Yo no quiero asegurar mi salud porque tengo una pensión, una herencia buenísima. O por qué mi salud si mi esposa es multimillonaria, yo no tengo ningún problema con eso. Pero es que aquí no existe este negocio no tiene ese elemento de elección. Dice también, y recuerden ustedes, nosotros llevamos desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, llevamos en el 2014, llevamos 6 años de reforma a la salud continua. En el 2008 salió una reforma a la salud, en el 2011 salió, ahorita sale y ahorita estamos en la discusión de la siguiente. Y en esa reforma a la salud continua se advirtieron algunos principios adicionales. Oiga, esto es obligatorio. Usted no tiene la elección de decidir si es cliente o no del sistema. Es obligatorio su vinculación. Si tiene recursos, aporta, si no tiene recursos, no aporta. Pero se vincula. 2, aquí vamos a seguir un criterio de equidad. Y es que el sistema de salud garantizará el plan de beneficios independientemente de su capacidad de pago y condiciones particulares. Eso es una manifestación por vía de principios de lo que ordenó la Corte Constitucional cuando dijo, yo no entiendo por qué el régimen subsidiado y el régimen contributivo en su capítulo asistencial en la prestación del servicio médico es diferente. Si todos tenemos el mismo riesgo de enfermedad y el mismo requerimiento. Entonces, aquí la equidad se materializa en que se garantiza el acceso al plan independientemente de su capacidad de pago y condiciones particulares, evitando que prestaciones individuales no pertinentes, de acuerdo con criterios técnicos científicos, pongan en riesgo los recursos necesarios. Progresividad. Esto es el principio bajo el cual les digo, esto no tiene vuelta atrás. Y es que la ley dijo, para llegar a alcanzar esos fines que nos estamos imaginando desde hace 70 años, todas las normas que desarrollemos tienen que echar para adelante, no echar para atrás. Eso es progresivo. Entonces, ya se dio un gran paso. Ahora, el paso de los independientes no se dio completo. Nos hablará Santiago más adelante cómo en el de los riesgos laborales depende del tipo de riesgo, depende del tipo de vínculo contractual, depende de la duración. No se dio completo, se va a dar completo. No está el informal, se va a dar el informal finalmente. Todo va a ser pasos progresivos. A esta lista de principios, a mí me parece muy importante advertir que se llama la correspondencia. Toda persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos del sistema de seguridad social y cumplir con los deberes de solidaridad, participación y colaboración. Las instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el cumplimiento de estos principios. Entonces, cuando ustedes le van y le dicen al Ministerio de Salud, oiga, ayúdeme a reglamentar cómo hago para que este agente no cotice, pues le van a decir, oiga, es que por correspondencia yo estoy obligado a que lo que tengo que buscar es cómo cotice. Más bien hablemos de cómo aclaro la regla, para ver sobre qué ingresos cotiza, y cómo juega la variabilidad del pago,
¿Y cómo juega el hecho que la comisión de pronto el seguro lo retracten o retrocedan el negocio y entonces la comisión la devuelven? ¿Y cómo hago corrección o no de aportes? Es más bien eso las discusiones. Más bien esa es la discusión. Y a esto acompañémoslo con que la propia Ley 100, cuando dijo objetivos, dijo de manera clara: el sistema de seguridad social, hoy de protección social, ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar la apertura de la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema. ¿Y quién es toda la población? Ahí mencionó campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, etc. Desde el año 1993, hace 20 años, ya nos habían dicho que esto iba a pasar. Más bien hay que decir, 20 años para que se demoraran en hacer esto, pero se demoraron 20 años. Y más ahorita que vamos a empezar a ver la evolución normativa, esto tiene un comportamiento raro, va como de 10 años en 10 años. Con la Ley 100 de 1993, les quiero anunciar desde ya que todo lo que tiene que ver con las obligaciones en materia de seguridad social en salud del trabajador independiente, con excepción de la regla de ingreso base de cotización, es igual desde la hace 20 años. O sea, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que el de pensiones entró por allá en el 2003, ahí van 10 años, y el de riesgos laborales se desarrolló en el 2013. Entonces, por eso mi profecía de los 10 o 15 años con las cesantías, porque algo va a pasar en 10 años, porque así se comporta el sistema. Así se comporta el sistema. Miremos cómo se desarrolla. Bueno, aquí una pequeña conclusión que ya es obvio. La inclusión del trabajador independiente es una evolución natural como consecuencia de: está expuesto a los riesgos que deben herir conceptual al sistema de seguridad social, es parte de la evolución institucional del sistema, es una imposición constitucional dada los principios universales de solidaridad, sostenibilidad, correspondencia, los que vimos, y hace parte de los objetivos fundamentales del sistema de seguridad social. Por allá los de atrás no se estresen en ver qué dice esos círculos. Simplemente hagan el ejercicio de imaginarse que cada circulito es una norma que se ha expedido desde la Ley 100 de 1993 y que hace alusión de alguna manera al trabajador independiente. Esta dinámica del trabajador independiente no solo se dio con el decreto 1070 ni con la ley 1562 o el decreto 023. Esta dinámica del trabajador independiente, como se había ordenado desde la propia ley 100, venía haciendo pasos para tratar de lograr los objetivos. Pasos incluso que se le habían resultado algunos en falsos. Los menos jóvenes nos acordaremos que esto que está pasando hoy ya se había intentado en el año 2002. Por allá en el año 2002 había una regla que decía: a la empresa le toca verificar las contribuciones a la seguridad social de su trabajador independiente, si no se los aporta, no paga. Lo que pasa es que eso se cayó en las instancias de una discusión en el Consejo de Estado. Por allá los que prestan servicios en el sector público saben que esto viene funcionando hace mucho tiempo. Nosotros nos ordenaron en el 2002 y por una mala estructuración técnica, que desde luego el gobierno se está cuidando muchísimo para no repetirla, la medida se le cayó. Ahora cambios de gobierno, cambio de prioridades, conflictos armados, reelecciones presidenciales, todo eso llevó a que esto se quedara un poquito en el limbo, hasta que en el año 2013 vuelve y se desarrolla. Pero esto, quienes hubieran abordado la perspectiva de entender que esto iba a llegar, habíamos tenido 10 años para planear las cosas. Ya no nos pasó 10 años. Esto volvió y se mencionó, ¿saben cuándo? En la ley 1393 del 2010. Antecitos, de hecho, en un decreto de los que se expidió en torno a la emergencia social que declaró el gobierno Uribe
al final de su gobierno. ¿Recuerdan que hubo un decreto de emergencia social que se expidieron algunas disposiciones? Lo que pasa es que esos decretos se cayeron. Salió la ley 1393 y dijo esto se va a reglamentar. O sea, nos dieron plazo. Y se reglamentó en 3 años. Es decir, para los que no le prestamos atención en el 2002, pues se la hubiéramos prestado en el 2010. Y finalmente, pues esto ya nos está atropellando un poco. Ahora, no me estoy echando la culpa a nosotros, al mismo gobierno, a las mismas entidades que reglamentan unas normas, que cómo no han sido capaces de entender que el sistema de seguridad social integral, siendo integral, debe poner a hablar el mismo lenguaje a pensiones, a riesgos y a salud. Nos tiene hablando lenguajes distintos. Ahora lo están trabajando. Por ahí nos compartían los amigos de FASECOLDA, que al interior del gobierno nacional, en las instancias del Ministerio de Salud, están trabajando en a ver cómo expiden un decreto que alinee, que ponga a hablar a los 3 sistemas el mismo idioma, porque hoy no hablan el mismo idioma. Salud dice que la obligación es a los 3 meses, pensiones no habla de tiempo, y riesgos laborales dice, si es de 1 mes el contrato está escrito, riesgos 1, 2 y 3 sí, pero si no está escrito, no importa si está la duración, pero el riesgo 5 y 4 sí, desde el primer día. Entonces están hablando lenguajes distintos en un sistema que es integral. ¿Nosotros qué hicimos? Cogimos todo ese universo de normas y se las quisimos resumir. O sea que esto que puede parecer como una especie de sudoku lo es, se la resumimos. Y se la resumimos de la siguiente manera. En pensiones, ¿cómo arrancó el cuento? La ley 100 de 1993 dijo, a hoy no estoy preparado para hablar de una afiliación obligatoria al sistema pensional del trabajador independiente. Aquí hay que entender, entre otras cosas, que históricamente una de las principales causas que ha generado retrasos en estos avances es que el principal utilizador de contratos de prestación de servicios o contratos no laborales se llama el Estado. Entonces, cada vez que se hacían cositas, pues se pensaba con conflicto de interés. Por ejemplo, Santiago nos contaba algo nos hizo alguna mención a las cooperativas, y cuando se reglamenta, no la eliminación, pero sí el control extremo de las cooperativas de trabajo asociado, se genera una reglamentación distinta para el sector público que para el privado. Para el privado no hubo plazo, para el sector público sí hubo plazo. Entonces, en ese año, se dijo, no estamos preparados para la obligatoriedad en pensiones, pero vamos a avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar? Con una afiliación voluntaria. Entonces se dijo, el trabajador independiente será un afiliado voluntario al sistema pensional. Al nivel de su voluntariedad estaba que si no se vinculaba, iba a ser beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional, al nivel de los campesinos, indígenas, artistas, deportistas, madres comunitarias, etc. Eso se dijo en el año 1993. De hecho, esa disposición se mantuvo vigente. Ahora, el que voluntariamente quisiera vincularse al sistema de seguridad social en pensión, esto arrancó con filosofía de seguro. Entonces, la filosofía de seguro indica en el régimen de contribución que aquí hay una contribución mínima, que es una prima mínima, por decirlo. Y esa prima mínima era sobre la base del ingreso del salario mínimo legal. Si no tiene cómo vincularse con el salario mínimo legal, no se vincule, porque el sistema no está estructurado dentro de la técnica del sistema a hacer reconocimientos que se financien por debajo del salario mínimo legal. Para eso vamos a desarrollar otra cosa. En ese entonces estaba el Fondo de Solidaridad. Finalmente eso toma forma y se empieza a traducir en algo que llaman los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos. Pero esa obligación, esa afiliación voluntaria
Esa afiliación voluntaria cambió en el año 2003. Y aquí viene la primera conclusión sobre la obligatoriedad de la afiliación en pensiones. Es obligatoria para el trabajador independiente desde el año 2003. Y ustedes me dirían, ¿y por qué hasta ahora nos estamos cuestionando esto? Porque es que en la norma del año 2002, que vinculaba al contratante a vigilar que el independiente cumpliera con lo que la norma le demandaba, se cayó. Y solo la reviven en el 2010, reglamentándola en el 2013. Entonces, la razón del por qué hasta ahora nos estamos cuestionando es por la pura manifestación que el trabajador independiente sigue administrando de manera irresponsable su asegurabilidad social, porque es así, llevamos 10 años en la misma regla, y que esto solo se habla porque le tocan el bolsillo a las partes, al contratante y al otro. Al contratante desde un punto de vista fiscal, y al otro que si no, no le pagan. Pero si no le hubieran tocado el bolsillo, seguíamos igualito. Y podríamos estar haciendo la misma charla hablando de la obligatoriedad del trabajador independiente y habían 10 personas. Había muchos menos de los que estamos acá. Porque la realidad es esa, llevamos 10 años en esto. Nos tocaron el bolsillo a todos. Yo sufro como independiente cada vez que voy a dictar una charla a una universidad o voy a hacer una asesoría. Eso es un sufrimiento por las dificultades del sistema, que de eso vamos a hablar más adelante. Cosas importantes de esta disposición de la ley 797. Dijo, el trabajador independiente es afiliado obligatorio. En forma obligatoria, todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo como servidores públicos, asimismo las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, modalidad que a los que les gusta mirar las cosas desde la perspectiva comercial, el contrato de prestación de servicios nominativamente hablando no existe. Existen son contratos de suministro, de servicios, de arrendamiento de servicios, etc. Eso es para decirles a ustedes que aquí en la norma de seguridad social somos más coloquial porque lo que estamos refiriéndonos a la persona que no tiene contrato de trabajo. Contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicio que adopten, o cualquiera otra, los trabajadores independientes y los grupos de poblaciones que sus por características o condiciones socioeconómicas sean elegibles. Entonces me dijo lo obligatorio. Ahora, ¿sobre qué base? El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo. Y muchos colegas a esa norma le pusieron un punto ahí. Entonces le hicieron gravosa la situación al independiente. Porque ya no solo le dijeron es obligatorio, sino a mí no me interesa saber cuánto se gana usted me aporta sobre un salario mínimo legal. Muchos justificadamente buscaron el no cumplimiento de la norma cuando, oiga, por poner un ejemplo, hoy en día la afiliación a la seguridad social como un salario mínimo está por el orden de 180.000 pesos, porque el independiente no tiene la exoneración en salud, etc. Entonces, si yo soy una persona que cubro un evento deportivo, y entonces eso cubro 2 al mes, y me pagan 150.000 pesos por cada evento, me ganan 300.000, me tocó cotizar sobre 180.000, pues no. Pero es que ese problema lo armamos los abogados, porque se nos olvidó que la norma decía, y deberá guardar correspondencia con los egresos efectivamente percibidos por el afiliado. Es decir, la norma me dijo, usted no tiene que inventarse el ingreso, usted aporta sobre el mínimo con base en su ingreso. Ahora, si su ingreso no es correspondiente al mínimo, ¿cuál es el efecto? Que usted no tiene cómo aportar, entonces usted no está obligado a aportar. De hecho, sobre esta disposición, y aquí esta partecita que aquí ya nos empezó a acompañar, para estos efectos será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base. Ahí empezaron a aparecer los rastros de esa obligatoriedad de cotizar igual, porque en esa administración un poco muy individualista de la cosa,
la gente tendía a decir, yo mi seguridad social la aseguro con el mínimo, porque yo con eso recibo la misma salud. La incapacidad, pues hago el esfuerzo y ahí miro cómo me sostengo. Lo mismo una licencia de maternidad, en esa época de paternidad no se hablaba. Pero la pensión sí no, la pensión sí quiero construirla sobre un ingreso alto. Entonces esa, que era una forma de defraudarle recursos al sistema, porque implicaba que en alguno de los dos sistemas se estaba mintiendo sobre el ingreso, se empezó a cerrar diciendo cotizan sobre lo mismo. Si no cotizan sobre lo mismo, para efectos de la pensión, que es donde nos duele, lo liquido solo con el ingreso que sea coincidente con el aporte a salud. Los excedentes no me los robo, los excedentes se los devuelvo, pero no ahorita, cuando se vaya a pensionar. Entonces, por allá en 40 años, oiga, ¿sabe qué? La verdad es que su pensión no es de 5 millones como está imaginando, sino sobre el salario mínimo, y aquí le devuelvo sus excedentes. Eso dice la norma. Mucha gente no lo tiene tan presente y a veces, porque aunque el sistema ha tratado por vía de la PLI, la controlar eso, hay gente que hace unas maromas y logran cosas, Dame un segundo, termino esta reflexión. Entonces, este punto fue objeto de discusión y de hecho esa norma la llevaron a la Corte Constitucional diciendo, señora Corte, es injusto que me pidan la afiliación con salario mínimo, que me hagan obligatoria la afiliación como independiente y que adicionalmente me digan que tiene que ser sobre salario mínimo. Y la Corte de alguna manera dijo, yo no entiendo la demanda, porque es que aquí no le están diciendo que es obligado como independiente, coma, y además aporte sobre el mínimo. Aquí me están diciendo que es obligado el independiente que tiene capacidad de pago, es decir, que devenga ingresos como el mínimo. Dijo la Corte, por lo cual se reafirman algunas disposiciones y se declara exequible en el entendido que las expresiones el ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con el ingreso efectivamente percibido con el afiliado, contenidos en el literal A del referido parágrafo, presupone la existencia del ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización. Y en otra sentencia dijo, de ello se sigue que si el trabajador independiente deja de percibir recursos, ¿cuáles recursos? Pues el mínimo. No se le puede obligar a realizar las cotizaciones pensionales, pues no se cumple la condición de tener un ingreso efectivo que le permita realizar la cotización a pensiones. Esta segunda sentencia se dio en el marco de una discusión en torno a la ley 1250 del año 2008. Recuerda que les hablé que desde el año 2008 empezamos en nuestra reformitis a la salud. Esa fue una de esas normas. Allá también se habló de integración vertical, allá también se habló de todas esas cosas que hoy en día se están mencionando. Y dentro de esas normas al sistema de salud, y aquí me quiero saltar un pedacito a salud porque me parece importante, porque es parte de las confusiones que se han generado, el sistema quiso mandar un salvavidas, porque ya vamos a ver que a diferencia del sistema pensional, que el paso lo dio ¿en qué año? 2003. Lo dio en el 2003, en el caso del sistema de salud, el paso lo dio en el año 1993. Entonces, si ahorita les parecía espantoso que yo les dijera que desde el 2003 es obligatoria la afiliación en pensiones, en salud es obligatoria desde el año 1993. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa época, el sistema de salud es el que quiso arrancar evolucionado, el más ambicioso, por eso es el que más crisis tiene. Y la ambición dijo, el que tiene capacidad de pago va al contributivo y el que no va al régimen subsidiado. Y el régimen subsidiado se sostiene todo el presupuesto público. Entonces, en esta reforma, con el fin de tratar de darle una mano al régimen subsidiado, se crearon una disposición que dijo, mire, vamos por 3 años a hacer una excepción. ¿Y en qué consistía la excepción? En que personas que no tenían ingreso del salario mínimo legal pudieran voluntariamente vincularse al régimen contributivo sin que se les pudiera ser exigible la contribución a pensiones.
¿Por qué digo que era excepción? Porque la regla es que el sistema es integralizado, uno va en los riesgos completos. Y segundo, porque me estaba permitiendo a alguien que no tiene el ingreso del salario mínimo que cotizara sobre el salario mínimo legal. A salud. Pero como eso es incoherente con el sistema, se dijo, le doy un plazo de 3 años. Y recordarán que en esa época le decíamos al trabajador, usted tiene que traer una declaración juramentada, llenar un formulario específico en la EPS para que quede como una persona de bajos ingresos. Pero suponía que sus ingresos eran inferiores al salario mínimo legal. Si no eran inferiores al salario mínimo legal, no estaba dentro de esta excepción, estaba dentro de la regla, cotice. Esto inicialmente se quiso por 3 años, porque al lado de esto se ha tenido la ambición, y esto que les voy a mencionar no es técnico, pero me lo van a entender, que para poder lograr la cobertura plena en sistema pensional, el sistema pensional tiene la dificultad que si es un sistema netamente contributivo, es de aportes. Entonces, ¿qué pasa con los que no pueden hacer aportes? Eso de la solidaridad se ha desarrollado los beneficios económicos periódicos, que lo antitécnico que les voy a decir es que es como si fuera el régimen subsidiado del sistema pensional. Entonces, ese plazo que se establecía acá, era lo que se imaginaba el gobierno que iba a demorar reglamentar ese sistema para que reglamentada la regla fuera así de clara. Quien tiene ingresos como mínimo del salario mínimo legal, va al contributivo porque tiene capacidad de pago. Quien no, va al subsidiado en salud y va al subsidiado de pensiones, al BEPS, en pensiones. Esta tarea se demoró y el plazo de los 3 años se cumplió en el año 2011 y entonces antes de que esto se volviera una realidad, porque si se volvía una realidad sin haber desarrollado qué pasaba, le tocaba al gobierno nacional volverse a echar la carga de esos costos de las personas que deberían estar en el subsidiado pero estaban en el otro temporalmente. Y empezó ahí una ruletica de decretos que prorrogaba la cosa. Pero quiero especialmente destacar este decreto, porque mire lo que dice el decreto. Vencido el plazo previsto en el inciso primero, que en esa época íbamos hasta el 30 de junio del 2012, las personas podrán optar por mantener su afiliación en el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud o afiliarse al régimen subsidiado y afiliarse y pagar la cotización al Sistema General de Pensiones o ingresar al Sistema de Beneficios Económicos Periodos BEPS en los términos que establezca el Gobierno Nacional. Eso, el plazo no se cumplió en junio, entonces después salió otra normita que lo prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2012, tampoco se cumplió el plazo, entonces salió otra normita que lo prorrogó al 30 de julio del 2013, tampoco se cumplió el plazo, entonces salió otra normita que lo prorrogó hasta el 1 de septiembre del 2013 y tampoco se cumplió el plazo y salió una normita que nos dijo esto, vamos a diferenciar, unos casos vamos hasta el 1 de diciembre del 2013 y otro hasta el 15 de enero del 2014 y ahí ya dejó de haber esa ruleta y hoy podemos decir con claridad que el trabajador independiente que genera ingresos inferiores al salario mínimo legal tiene dentro del sistema de seguridad social pensional una alternativa que no es el régimen de afiliación y contribución, sino que es el régimen de beneficios periódicos, que está en todo ese trámite de terminar de reglamentarlo y estructurarlo. Aquí hay una pregunta que ustedes me van a hacer. Bueno, y eso lo miro en relación con el monto de mi contrato o en relación con todos los contratos que el Señor tiene. Y entonces aquí yo les quiero decir que así como arranqué la exposición diciendo, parte del enredo hay que solucionarlo, diciendo que cada uno habla un lenguaje distinto, pues acá hay una disposición en seguridad social y acá hay una disposición en materia fiscal. En seguridad social, yo como contratante no tengo ningún tipo de responsabilidad, en la medida que sean verdaderos contratos de independientes y no por ahí camuflados contratos laborales. No tengo ningún tipo de responsabilidad, con excepción
de algo que Santiago nos va a compartir en el tema de riesgos laborales. Yo como empresa contratante no tengo la obligación de afiliar al trabajador a salud, ni la obligación de afiliarlo a pensiones, ni la obligación de hacer el pago. Por allá la ley 15, la ley del 2008 que les menciono, previó la posibilidad que si queremos dentro del contrato establecer que yo empresa descuento el monto de la cotización y pago la afiliación, lo puedo hacer. Y entonces ahí me echaría la responsabilidad por vía contractual, pero no por vía legal, que es parte de lo que estamos haciendo muchos para ayudar a aliviar parte de estos temas. Entonces, yo desde un punto de vista de seguridad social no tengo responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de un punto de vista de seguridad social? El trabajador independiente. Paso la página, ahora desde un punto de vista fiscal. Entonces, desde un punto de vista fiscal, yo digo, yo tengo que verificar para poder hacer deducible el pago si la persona estando obligada hace la contribución. ¿Y yo cómo sé si está obligada? Con el monto del ingreso. Yo solo sé si está obligada con el monto del pago. Entonces ahí van a haber dos tipos de compañías. Aquí nosotros no estamos para decirles cuál es la solución, sino para decirles qué está pasando y qué están haciendo. Entonces están las compañías prudentes, que dicen, si usted se quiere acoger a decir que usted no está obligado porque sus ingresos no son superiores al salario mínimo legal, me trae una declaración juramentada diciendo que sus ingresos no son superiores al salario mínimo legal. Y desde luego, pues supone que su contrato no es superior al salario mínimo legal. Esas son las prudentes. Cada mes. Las otras más arriesgadas, pues dicen, no, yo voy a partir de la buena fe de la persona. Entonces le voy a decir, oiga, si sus ingresos mensuales superan el salario mínimo legal, me trae las cotizaciones, si no me las traes, porque supongo que no los está superando. ¿Que cuál está bien o cuál está mal? Eso no lo vamos a saber sino dentro de un par de mesecitos mientras se termina de reglamentar las cosas. Pero esto sí les sirve por una razón. Miren, esto que estamos hablando está aplicando ¿desde cuándo? Esto está aplicando desde el año pasado. Entonces, muchos no lo hicimos. Entonces el problema lo vamos a tener es en nuestra declaración de renta 2012 que la vamos a hacer en el 2013. 2013 que la vamos a hacer en el 2014. Y bueno, puede ser que si no lo hicimos, podamos echar mano a un argumento de estos para poder defender una tesis frente a la situación de la inspección de la DIAN. Gracias, digamos que la dificultad también sobre la forma como ha venido evolucionando la situación del trabajador independiente en el sistema de seguridad social es que no tienen criterios idénticos los diferentes subsistemas para tratar la formalidad de la contratación y el ingreso base de cotización. Ya dejaba planteado que inicialmente la ley 100 era obligatoria la afiliación al sistema de salud, pero para el independiente le hacía una presunción de ingresos a mi juicio equivocada y sin ningún fundamento legal, y era que tenía que tener un IBC no inferior a 2 veces el salario mínimo, y además le imponía un contrato por lo menos de 3 meses de duración. En el sistema de pensiones contradice el ingreso a base de cotización para el independiente, y entonces dice no puede ser inferior al mínimo legal. Entonces el independiente dice, ¿y cómo hago para cumplirle a pensiones si no le puedo cumplir a salud? Y ahora, más adelante, me imagino que también se precisarán algunas inconsistencias en el mismo sentido que en el sistema de riesgos laborales. Tienes toda la razón. Por eso parte de las acciones que se han tomado tienen un toque muy protagónico, casi que de creatividad. Porque esa situación diferenciada puede tener causas en tiempos. Se reglamentaron y se desarrollaron en tiempos distintos, con cabezas diferentes, con gobiernos diferentes, porque tienes toda la razón. Por allá hasta el año 2002 tal vez, la exigencia de la afiliación a salud era con un ingreso mínimo de 2 veces el salario mínimo legal, y aquí ya estábamos con el salario mínimo legal en pensiones. Y si ustedes ahorita, eso nos lo va a desarrollar Santiago, miramos el tema del contrato de riesgos laborales, no hay ingreso mínimo para esos efectos.
Entonces, yo te digo, tiene toda la razón. La información que se tiene es que precisamente el esfuerzo que se está haciendo en el decreto reglamentario que va a sacar el Ministerio de Salud y de Protección Social es finalmente tratar de unificar los mismos criterios. Y yo me temo, esta es otra profecía, que seguramente van a querer moverse un poco hacia la estructura de los pagos diarios o semanales parecidos a lo que ya estamos haciendo en el contrato de los dependientes. Pero parte de las cosas que vamos a hablar hoy, y me parece muy transparente decirlo, tienen un toque de, frente a la incertidumbre que tienen las normas, frente a las dificultades, es hacer un ejercicio interpretativo de aplicación dentro de lo posible, porque dentro de lo imposible tendrá que entenderlo la autoridad como le tocó entenderlo en el 2002, porque ya les repito, esto ya había pasado y se había caído. Y se había caído por falta de claridad en las disposiciones que llevaron a que la gente se movilizara y demandara estos decretos ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dijera: un momento, es que aquí parece que el gobierno nacional se está queriendo lavar las manos y poner a la empresa a hacer el trabajo que le toca a las entidades del sistema, y tumbó esa disposición. Si ellos no solucionan eso, otra profecía, se van a caer estas normas, si no lo solucionan. Pero no pueden darse el lujo de dejarlo que se caiga, porque es que ya estamos hablando de la estabilidad del sistema. Volvamos a imaginarnos ese 80% de personas al inicio. Por aquí había una mano alzada. Bueno, yo tengo una inquietud respecto a la obligatoriedad del pago de pensiones. Si el intermediario es pensionado, ¿sigue siendo obligado a pagar pensión? Esa es una inquietud. Tengo dos. Okay. Y la segunda es que hay intermediarios que tienen un contrato con una empresa aseguradora, y ese intermediario a su vez tiene otros empleadores. En ese caso él pasaría a ser contratista independiente. En ese caso, ¿cómo sería la verificación del pago de la planilla si no está discriminado el nombre de los aportes que realiza el intermediario? La primera pregunta, no, es decir, es una causal de exclusión del sistema de seguridad social en pensiones, el tener pensión. Entonces, ahí hay que hacer una cuidado porque exacto, estamos hablando de pensión de vejez, porque si hay una pensión de sobreviviente existe la posibilidad de poder mejorar mi realidad pensional, y si por allá hay unas realidades del ejército y unas pensiones por allá reconocidas en las empleadas privadas, ahí hay unos análisis puntuales que hay que hacer a modo de excepción. Pues la regla general es que no. Y ojo, porque ustedes observan, no solo como independiente, sino también como trabajador dependiente, a quien vincula si se está pensionado no tienen que hacerlo. Pero el sistema por allá dice que cuando la persona está en el régimen de ahorro individual, puede optar, si quiere, dice, a mejorar su pensión o hacer ahorros, aportes voluntarios. La opción de mejorar su pensión supone que no está pensionado. La opción de ahorro voluntario puede hacerlo estando pensionado, pero es voluntario, no obligatorio, que es parte de lo que hace mucha gente diciendo como empresa: usted no tiene que hacerme aporte obligatorio, me lo tiene que hacer voluntario. No, eso es voluntario. Y la segunda pregunta, te la voy a responder uno de una parte conceptual y después la práctica, aunque muy poquito porque Santiago nos va a hablar del manejo de las planillas, etc. Pero desde el manejo conceptual, tu pregunta de preguntarme si una persona que tiene un contrato de trabajo, o varios, y además tiene unos independientes, debe hacer como independiente a pesar de tener su contribución en el contrato de trabajo, es lo mismo que si me preguntaras que por qué yo teniendo un contrato de trabajo con un salario de 10 millones de pesos no puedo hacer mi contribución sobre 1 millón y me toca hacerla sobre 10. ¿Por qué? Porque la contribución se hace sobre todos los ingresos que recibe la persona. Ahora, el manejo práctico de la planilla, yo realmente la dificultad que tú me estás diciendo no la experimento, y por eso ahorita Santiago nos va a ayudar, porque a mí me toca hacerlo. Yo soy empleado de mi firma, y ahí me aportan como empleado, pero las cotizaciones no me las aceptan, por la misma reflexión de ahorita, cuando presto servicios como persona natural independiente. Entonces lo que yo hago es que
yo creo la planilla como independiente, pero para poderla crear me toca a mí meterme, digamos, no como empleado, sino como empleador. Entonces me meto, me creo una casilla como contribución como independiente, pago, y en el mismo pago, porque como los míos, ahorita vamos a hablar un poquito que aquí también ahora hay planeación para fiscal. Entonces yo en mi caso particular lo que hago es acumular las cosas y lo hago en 2 o 3 meses en el año y punto. Y entonces yo en ese mismo mes acumulo, pago y notifico el retiro. Y sinceramente la plata se la estoy regalando al sistema porque nunca voy a hacer una cola para afiliarme a nada. Y estoy cumpliendo el requisito que me está pidiendo mi contratante. Ahora, si la persona tiene un ingreso como empleado que ya supera la base máxima de cotización de los 25 salarios mínimos, se admite, aunque la norma me habla de una proporcionalidad, etcétera, se admite una declaración con prueba del exceso de esos aportes y la no exigencia. Uno lo ve mucho en los altos funcionarios del Estado, el magistrado que va y dicta clases en la universidad, pues él lleva una declaración diciendo es que yo no tengo cómo hacer aportes como independiente porque ya estoy topeado, y ese se lo están admitiendo. Una última pregunta en este punto porque me quedan 10 minuticos para... Sí, rápidamente, 2 preguntas. La primera con respecto a los pensionados en los agentes de seguros, cuando uno les pide que regularicen, dicen que ya pasé la edad de los 55 o la edad que está para pensionarse, yo no voy a cotizar. Ese tema, ¿cómo lo resolvemos? Y segundo, muchas compañías de seguros manejamos 2 personas jurídicas, que es la de generales y la de vida. ¿Cómo debo yo afiliar, o cómo debe afiliarse ese agente de seguros cuando la compañía de seguros tiene esos 2 NIT? La primera pregunta te la voy a responder de la misma manera que uno haría en la instancia del contrato de trabajo, porque sucede lo mismo. Efectivamente, la causal de exclusión del sistema no es el estar pensionado, es el cumplir requisitos. Entonces una persona puede decir, ya tengo la edad, y una persona puede decir, ya tengo las semanas, o una persona al régimen de ahorro individual puede decir, ya tengo el 110% para pensionarme con una pensión mínima, ya cumplo requisitos. Es cierto, lo que normalmente uno hace como contratante es tomar algunas acciones prudentes de verificar la información, como sería, por ejemplo, pues desde luego con el documento de identidad, usted verifica la edad, si está en prima media, y le pediría una historia laboral, que la puede sacar muy fácil de la página de Colpensiones, aunque ahorita como que la información está perdida, pues mejor aún pedirla, porque el problema es que hoy en día, ¿sabe qué es lo triste? Que todos creemos que ya estamos para pensionarnos y cuando vamos, nos falta muchísimo tiempo. Entonces yo haría como la ponderación de decirle, mira, si tú quieres acogerte a eso, necesito que me mandes una declaración juramentada diciendo que ya cumpliste requisitos de pensión y que lo pruebas con mi documento de identidad y como certificación de aporte. Y tú internamente creo que debes hacer una valoración mínima de decir, efectivamente, esta edad con esos aportes cumple el requisito. En el del régimen de ahorro individual creo que yo le pediría una certificación de la entidad donde certifique que el capital ahorrado supera el 110% para efectos de liquidar la pensión. Pero yo en el de ahorro individual, mentiras, hasta corrijo. Porque es que en el de ahorro individual es muy evidente la opción de querer mejorar la pensión. Yo casi que en el de ahorro individual solo se lo aceptaría si la persona está ya efectivamente pensionada, aunque la opción existe, pero es que me llena de pánico, porque estoy pensando como empleador, no como independiente, que en independiente hay que partir un poco también de la buena fe de la persona, pero como empleador me llenaría de pánico que la persona después diga, usted no me siguió aportando y por cuenta de eso mi pensión se redujo tanto cuando yo tenía la decisión. Así que habría que hacerle la exigencia de la manifestación expresa sobre por lo menos su decisión de pensionar si no continuar haciendo aportes. La segunda pregunta era ¿por qué lado? Los agentes que... Sí, yo te diría es que no mires el tema desde la óptica de la compañía de seguros, sino mira la óptica desde el agente. Entonces el agente tendrá que tener su afiliación como independiente y su afiliación deberá ser suficiente, de eso vamos a hablar más adelante, para soportar el 40% del monto de los ingresos de cada uno de los contratos. Ahora que si quiere replicar esa afiliación y ese pago, volvemos a la teoría de la buena fe, porque a mí me queda muy difícil decirle,
muéstreme los aportes de todos los contratos que usted tiene. No, a mí lo que me interesa es que me muestre que el aporte que me está haciendo alcance para cubrir el 40% del valor de mi contrato y nunca inferior al salario mínimo legal. Ahorita vamos a hablar de temas prácticos, de eso. Bueno, en tema de salud, que es el último puntico antes del break, nosotros hacemos break a las 10. Pues ya se los anticipé. El tema de salud nació ya desarrollado en la Ley 100. Miren lo que dijo la Ley 100 de 1993. El sistema tiene unos tipos de participantes. Estarán unos que están afiliados al régimen contributivo y otros que están afiliados al régimen subsidiado. Mire que en los dos me menciona el trabajador independiente. El régimen contributivo, trabajadores independientes. Régimen subsidiado, profesionales independientes, periodistas independientes. ¿Cuál será la diferencia entre el uno y el otro? La capacidad de pago. Porque aquí es con capacidad de pago y aquí es sin capacidad de pago. Desde la Ley 100 de 1993, el independiente es recibido en el sistema, en el contributivo o en el subsidiado, dependiendo de su capacidad de pago. Así que el reto que teníamos era entender qué era la expresión capacidad de pago. Y la capacidad de pago, nunca la norma la definió como de frente, diciendo se entiende por capacidad de pago extra. ¿Saben cómo lo definía la norma? Estableciendo unos valores mínimos de cotización. Y efectivamente, como los mencionó, ¿cómo es su nombre? Miguel, durante muchos años, dijo la norma, y esto apareció por acá en el decreto 806, que la base de entrar, el permiso, el peaje para poder entrar como contributivo, era que tuvieran unos ingresos superiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, en otras palabras, que se entendió que la capacidad de pago era que tuviera ingresos por 2 salarios mínimos legales. No que se entendió que a la persona le tocaba inventarse ingresos por 2 salarios mínimos legales para pagar. Ahora, esa inconsistencia que advertimos en ese entonces no era grave, porque estamos hablando de un momento histórico en el cual, ¿qué pasaba en pensiones? ¿Era obligatorio o no? No era obligatorio. Así que lo que pasaba era que si usted quería afiliarse a pensiones, pues nos tocaba seguramente seguir la misma base de contribución. Entonces, ese que en uno era obligatorio y en el otro no hacía tan evidente esa incompatibilidad. Y como les advertí, por allá en la ley 797 del 2002, cuando se habló de pensiones, se obligó a equiparar las bases de aportes a salud y a pensiones, y desde ese entonces empezamos a hablar que las bases de cotizaciones a pensiones eran mínimos sobre el salario mínimo legal, o sea, como que se equipararon. Y ese 40% que hemos mencionado muchas veces, es un 40% fundamentalmente desarrollado en las normas de seguridad social, en salud. Por acá lo vimos, acá, ley 1122 del 2007. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima, y subrayo la palabra máxima porque esa palabra nos abrió los ojos a muchos, y entonces que como es máximo el 40 quiere decir que yo puedo cotizar si quiero sobre menos, y esa no es una lectura realmente apropiada, de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento y pago a la cotización sin que ello genere una relación laboral. ¿Se acuerda que les dije que había una disposición que permitía el descuento? Es esta disposición que estoy mencionando. Sobre los temas prácticos vamos a hablar más adelante. Por ahora les digo, no se me distraigan con la expresión máximo, eso no es la solución. De decir que como es máximo quiere decir que puedo hacer solicitudes sobre mínimos. Estas normas del 40% vienen, ya hoy en día así no funciona la norma fiscal, pero eso viene de unas reglas presuntivas por allá de impuestos, donde se suponía que parte del ingreso que recibía como independiente había un porcentaje dedicado al gasto, a la operación, etcétera, y había otro que era el 40% real, que era el ingreso efectivamente recibido.
con base en esta norma, podríamos decir que la seguridad social del trabajador independiente en materia de salud es obligatoria si tiene capacidad de pago. Tener capacidad de pago supone salario mínimo legal, misma reflexión que ahorita nos hacíamos en cuanto a qué hago, si en varios contratos o no. Yo creo que aquí sí hay una tarea que uno debería tratar de insistir un poquito. Es que si ustedes hacen cuentas, el 616.000 pesos es el 40% de un ingreso como de 1.540.000. Eso es una reflexión válida, no está hoy en la norma. O sea, el asumir decir que solo lo exijo para el que tiene 1.540.000 no es correcto, no está en la norma, pero me parece una reflexión válida. Cuando me dicen a mí que si se presume que mi ingreso efectivo es el salario mínimo legal para hacerme obligatoria la cotización, pues bajo esa misma regla debería asumirse la proporcionalidad para ser exigente la cotización hacia 1.540.000, la cifra. Pero así no funciona hoy en día. Bueno, me parece que es de los temas que se están planteando en el debate, que le veo una posibilidad de éxito bajita, porque ya sabemos que eso es sacarle contribuciones al sistema, pero pues que es una reflexión válida por plantear. Sobre riesgos no voy a hacer ninguna reflexión distinta, advertir que arrancamos como voluntarios y en el año 2012 desarrollaron en 2013, nos volvieron obligatorios, los 10 años que les mencionaba. Entonces en el 2013 se nos reglamentó el tema del independiente, sobre el cual Santiago nos va a dedicar un buen tiempo. A modo de conclusión en lo teórico, ya más adelantico nos vamos un poco de temas prácticos. Salud, la afiliación es obligatoria al régimen subsidiado o al contributivo, dependiendo de capacidad de pago. El que les diga que no tiene capacidad de pago no es que no le exijan nada, ¿qué le tienen que exigir? Muéstreme su régimen subsidiado, muéstreme su afiliación al subsidiado. Lo mismo pasa en pensiones y en riesgos laborales la obligatoriedad existe y aquí sí sin consideración a la capacidad de pago. Y aquí sí se me volvió a armar el desorden, porque si ven que en el 2002 como que esto se alineó, pero como estos se hicieron en plena época de fraccionar Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, y entonces había un ministerio que quería decir, ahora existo y vuelvo a ser importante, y entonces lo trabajaron unas entidades distintas, lo trabajó pensando diferente. Y entonces aquí ya se nos vuelve el ciclo que nos va a ayudar a resolver, esperamos, el decreto que está trabajando el Ministerio de Salud. Y es que esta no me exige capacidad de pago, pero si ustedes se van a afiliar a esta, le piden esta. Y esta con esta, entonces esa incoherencia se me potencializó, el desorden me lo volvió a armar el sistema de riesgos laborales. Sistema de riesgos laborales que yo digo con mucho respeto, que le falta muchísimo por desarrollarse. Y en eso tenemos que tener paciencia, porque ustedes que manejan la dinámica de seguros, en este sistema de riesgos laborales hay algo que no funciona con esa filosofía. Y es que pasamos de un esquema de seguro de 3, donde alguien asegura, el otro es el beneficiado, etcétera, a un sistema de seguro de 2, donde yo aseguro mi propio riesgo, mi propia culpa, mi propio accidente, etcétera. Y eso no lo entiende un sistema estructurado de seguro, no lo entiende tan fácil, pero llevábamos 20 años hablando de la otra filosofía. No el pecado, pero creo que tomamos un camino más complejo, porque el camino que quisimos coger fue hacer que el sistema de riesgos profesionales que ya existía se adaptara para recibir al independiente. Y yo personalmente creo que el camino era estructurar un camino diferente, muy parecido por allá al SOAT o a alguna estructura de aseguramiento distinto. Yo me aseguro como independiente y compro un seguro obligatorio, tengo que pagar un valor y tengo mi cobertura de riesgo. Pero quisimos hacerlo entender de la otra manera y eso es lo que está causando ciertas dificultades. Bueno, para no producirles más náuseas, vámonos a tomar nuestro refrigerio. Muchas gracias.